Hola a todos, para hacer estos labiales vamos a reciclar distintas cosas. Vamos a empezar por el primero, el pandita, que lo hemos hecho con una sombra de ojos. Sí, con el envase de una sombra de ojos. No sé si recordáis que vimos un vídeo como unas semanas atrás que os decíamos que con esto podéis hacer cualquier tipo de labial. Bueno, pues yo hice una pizza y ahora lo voy a reciclar y voy a hacer un panda. Para eso lo primero que hago es pintar alrededor con pinta uñas blanco. Podéis usar pinturas también de tiza que agarran muy bien en el plástico, en fin, lo que queráis. Pues pinto toda la parte de arriba de blanco, como veis. No pasa nada si no ha quedado muy bien la tapa porque la vamos a tapar. Para taparla y para trabajar en este vídeo vamos a usar masa elástica de color blanco y negro. Y luego usaremos también rotuladores permanentes. Pues hemos hecho una bola y ahora con cuidado esa bola gordita la vamos aplastando y vamos dando forma alrededor de nuestra tapa. Continuamos poniendo masa elástica negra en las orejas un poco más grandes y lo que son unas manitas que hace como que el panda se asome. Lo pegamos con pegamento porque no tenemos masa elástica en la parte de abajo, ya que era negra y no merecía la pena gastar más material. El siguiente paso es muy importante. Una vez que está seca nuestra masa, le vamos a poner pinta esmalte transparente. Es muy importante poner este esmalte antes de pintar con rotulador permanente porque si lo hacemos después se puede correr el rotulador, aunque dicen permanente no son tan permanentes. Vamos entonces a dibujar con un lápiz y ahora coloreamos con el rotulador. Ojo, además es importante también el pinta uñas, el esmalte, para proteger el color blanco porque de esa manera podemos hasta limpiarlo si se ensucia. No os olvidéis, una vez que acabéis, de ponerle la chispita de la mirada, esa chispita blanca que hace que cambie mucho la cara y también las mejillas rositas. Bueno, pues ya tenemos al panda, ¿veis? Pero si en vez de panda queremos que sea pandita, chica, pues le vamos a poner un lazo. Para eso cojo masa elástica rosa y lo que voy a hacer es extenderla, recorto bien y corto las esquinas. Pongo un poco más de masa en el centro y ya he acabado. No tengo más que ponérsela a mi panda, que ahora va a ser una panda chica. Bueno, pues solo me queda rellenar el labial con mi barra de labios preferida o, como veremos un poco más adelante, con alguna cosa para trolear a nuestros amigos. Pero de momento lo que hago es derretir la barra de labios con una vela e incorporar su contenido en el labial. Que ha quedado chulo, ¿eh? Pues si os ha gustado, dar un me gusta a este vídeo muy grande, pero no os vayáis porque quedan dos más que van a ser más chulos todavía, ¿o no? Ponerme en comentarios cuál os gusta más. A mí este me encanta. Este me parece muy gracioso. Parece un EOS, pero no lo es. Fijaros cómo lo he hecho. Lo he hecho con la parte de arriba de la botella. Ya lo vimos también en aquel vídeo, por eso lo pongo rápido. Os dejo el vídeo en la cajita de información por si lo queréis ver despacio. Sí es importante para rematar bien usar una lima y rematar las esquinitas para que así cuando le vayamos a poner la masa elástica no se corte. Bien, pues vamos a empezar. Hacemos una bola y la ponemos en la tapa, en el tapón. Entonces la aplanamos un poco y ahora metemos el tapón con mucho cuidado. Como se nos va a aplanar mucho, luego tenemos que volver a darle forma. Daros cuenta que queremos que quede como media esfera. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. En este caso no hace falta que quede como una esfera, es más como cuadrado. Bueno, cuadrado. Por cierto, si queréis que hagamos más muñequitos, no solo panda, pues decidlo también en los comentarios. Si este vídeo llega a 10.000 likes, os hago otra serie con otros animalitos, el que más os guste, el que más likes tenga en los comentarios. Bueno, pues veis, hemos forrado la parte de abajo e igual que antes, lo que hacemos es poner esmalte.
esmalte transparente para proteger y además endurece más la masa elástica. Una vez que ha secado el esmalte, vamos a pintar igual que hacíamos antes. Para que este pandita quede más kawaii todavía, le vamos a poner un poco de bambú y una manita que lo sujete. Ahora le vamos a poner las manitas y los piececillos o las patitas. Las partes negras, en vez de esmalte transparente, podéis usar también esmalte negro, lo que queráis. Vamos ya con el troleo y los escondites. Pues fijaros, trolear podéis meter dentro de mi labial pimienta con vaselina, guindilla con vaselina, es decir, o con cacao, derretimos el cacao y lo mezclamos. De manera que cuando ofrezcamos el cacao, incluso en el último que vamos a ver, Y otra cosa que podemos hacer es poner en la parte de detrás de las tapas como una parte falsa para meter ahí mensajes. Para eso cogemos un tapón, como veis es el mismo tapón que yo tenía, y lo que hago es sobre un cartón, o mejor sobre algo de plástico, porque si no a lo mejor en contacto con el cacao se puede ablandar, recortamos. Y ahora lo que hacemos es que ajustarlo al tapón. Lo ajustamos, digamos, a la parte de dentro del tapón, tiene que quedar encajado para que yo pueda abrirlo y cerrarlo. Entonces, ahora corto una tira de papel y lo que voy a hacer es doblarla en forma de acordeón. Ahí es donde tengo que poner el mensaje secreto. Es un mensaje, pues para lo que queráis. Y cuando ya lo uséis, podéis cambiar ese acordeón, poner otro y otra vez. Entonces pego un extremo del acordeón al tapón y otro extremo lo voy a pegar a este círculo. No tengo más que pegarlo y doblarlo. Y ya está. Vamos con el último de nuestros labiales. Os recuerdo que me pongáis el que más os guste en los comentarios. Este a mí me encanta, me parece súper cute, muy kawaii, muy cookie. Bueno, para hacerlo he cogido un bote de muestra, este es de una crema, lo limpio bien, ya digo que esto lo tenéis en otro vídeo, y lo relleno con lo que quiera. En este caso lo he rellenado con vaselina. Ahora con una vela y un alicate voy sellándolo. Y veis, se me queda relleno de vaselina. Ahora lo que hago es tapar todas las letras, a veces se puede quitar con acetona, pero a veces no. Yo lo he pintado con pinta uñas blanco. Ahora he hecho una bolita de masa elástica blanca y pongo el tapón dentro. Le doy forma para que me quede una cabeza de un panda. Recordad que hay que pegar el tapón, no va a ser que luego, pum, a la primera se salga. Bien, pues ya tenemos la cabeza. Ahora también tenéis que recordar que hay que pintarla con pinta esmalte transparente para poder seguir luego pintando. Bueno, pues una vez que coloquemos las manitas, ya hemos acabado. Fijaros qué chulo ha quedado el vídeo, Quiero ese me gusta. Venga, chicos. Pues nada, aquí os dejo. Nos vemos en el siguiente tutorial.